Tal vez han escuchado hablar del diseño e iluminación como práctica profesional. Hoy en día, aunque ya ha tomado mucho más importancia a nivel mundial, sigue habiendo ámbitos, países, culturas donde el diseño e iluminación no es reconocido y muchas veces, y lo digo desde mi experiencia profesional como diseñadora de iluminación, no se entiende bien qué es lo que hacemos cuando decimos que nos dedicamos a este bello arte de hacer diseño e iluminación. El diseño de iluminación va mucho más allá de escoger luminarias, de escoger focos. Yo creo, y no hay una sola definición de qué es hacer diseño e iluminación, definitivamente cada uno de nuestros ámbitos profesionales tendremos una concepción distinta. Sin embargo, yo creo que hablar de diseño e iluminación radica en entender primero para quién estamos diseñando. ¿Para quién estamos trabajando con esta herramienta que es nuestro principal motor, que es la luz, tanto luz natural como luz artificial? Y algo que es fundamental es que cada una de las actividades que realizamos durante el día y durante la noche está íntimamente relacionada con la luz, ya sea luz natural o la ausencia de la luz natural y por ende la luz artificial. Entonces, hablar de diseño de iluminación es diseñar con luz, pero es diseñar los ambientes lumínicos en los que vamos a estar constantemente interactuando con otros seres humanos, con otros seres vivos y con el entorno que nos rodea. Entonces, hablar de diseño de iluminación arranca desde entender cómo se viven y cómo se usan los espacios, ya sea espacios interiores, espacios exteriores, la transición entre estos espacios interiores hacia los exteriores y viceversa. Entender qué es lo que queremos detonar en cuanto a actividades humanas, cuáles son estos ambientes de bienestar, de disconfort que podemos estar generando a través de la luz. Y una vez que tenemos contextualizado a la cultura, al grupo social con el cual vamos a estar trabajando, entonces podemos entender y podemos transitar hacia imaginarnos cómo tendrían que ser estos espacios una vez que están iluminados. Y es en ese momento cuando entonces podemos pensar en cuáles son los efectos de iluminación que queremos estar generando. Y cuando hablamos de efectos de iluminación, tenemos que entender que nuestra herramienta principal es la luz en el momento en el que interactúa con los otros materiales, ¿no? Y es ahí donde entonces también un diseñador de iluminación tiene que saber de materiales, tiene que entender cuáles son las características de reflectancia de un concreto, cuáles son las características de reflectancia o de absorción de la luz de una alfombra, las distintas tonalidades y cómo la luz interactúa con estos distintos materiales. Pero también hacer diseño de iluminación quiere decir que entendemos cómo los seres humanos perciben la iluminación. No es nada más cómo interactúa la luz con los materiales, sino cómo el ser humano, que es para quien diseñamos de manera prioritaria, está percibiendo esta interacción de la luz con el entorno que lo rodea. Y entonces hacer diseño e iluminación también implica entender desde la psicología del color, la psicología de la percepción de nuestros espacios, entender la fisiología y la fisonomía humana para saber qué sucede al interior de nuestras cabezas, específicamente en el ojo, en el momento en el que la luz y al interactuar en el espacio, pues es percibida por nuestro ojo e interpretada por el cerebro. Entonces, hacer diseño e iluminación transita desde este entendimiento de dinámicas sociales, entendimiento de la percepción de nuestros espacios, esta porción de entender qué sucede en nuestra fisonomía y en nuestra fisiología, ¿no? Y después poder transitar a implementar eso, ahora sí, en generar
un sembrado de luminarias para un espacio dado, el seleccionar las luminarias que vamos a estar utilizando y seleccionar cuáles son las fuentes de luz que nos van a generar este efecto que una vez nos imaginamos. Y también hacer diseño e iluminación implica el saber llevar las cosas a la práctica. No es nada más concretar estas grandes ideas y estos grandes conceptos, es lograr que se traduzcan en algo que se pueda construir, que se pueda implementar y que responda realmente a las necesidades de la persona que va a utilizar el espacio. Entonces, hacer diseño e iluminación también conlleva el que puedas saber leer a tus clientes, el que puedas hacer preguntas o investigar mucho más allá de fuentes de luz, ¿no? Implica el entender el contexto cultural, el contexto geográfico en el que vas a estar trabajando, porque no hay una luz genérica, no hay una iluminación que sirva aquí en Timbuktu y en Nueva Zelanda. La iluminación que es de calidad es aquella que realmente responde de manera lo más personalizada posible al grupo social, a la persona que va a estar utilizando y que va a estar interactuando con el espacio. Entonces, hacer diseño e iluminación tiene un amplio margen, hay un universo de distintas facetas en las que tenemos que estar trabajando, pero creo que siempre debemos de fijarnos, o sea, sí en el material en el material, ¿no?, primigenio que es la luz, que es la iluminación, pero no podemos dejar de lado que para quien estamos iluminando es para la vivencia y el bienestar de aquellos que van a estar habitando los espacios que diseñemos. Tal vez muchos de los que nos dedicamos a hacer diseño e iluminación somos arquitectos, arquitectas, ingenieras, ingenieros, diseñadores, industriales. Sin embargo, una de las grandes diferencias en el momento en el que trabajamos haciendo diseño e iluminación es que somos un consultor más al equipo central de diseño, ¿no? Normalmente, pues el centro o el eje de las decisiones las tomará el arquitecto, el urbanista, si tal vez estamos trabajando en ámbitos urbanos. Y esto cambia de manera importante nuestro quehacer profesional. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer diseño e iluminación no somos el eje rector, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un elemento más que trabaja de manera satelital, así como los diseñadores de paisaje, por ejemplo, ¿no? Los diseñadores interiores, ¿no? Y en esta condición que les mencionaba anteriormente, en el que el diseño e iluminación no es tan conocido como práctica profesional aquí en México, a los que hacemos diseño de iluminación nos corresponde el constantemente estar explicando, el estar compartiendo qué hace un diseñador o una diseñadora de iluminación, cuál es el aporte que nuestra profesión transmite a los proyectos que se están desarrollando. Porque una vez más, no especificamos luminarias, nosotros transformamos la posibilidad de vivir un espacio a través del diseño de la luz, y eso es algo que tenemos que entender, y tenemos que entender de manera muy profunda, o sea, este gran aporte que podemos tener en la vivencia de los espacios. Entonces, a diferencia de un arquitecto, que todo mundo tiene una idea vaga o no de lo que hace un arquitecto, lo que hace un ingeniero civil, ¿no?, lo que hace un estructurista, la labor desde el diseño de iluminación es de compartir qué es lo que hacemos y por qué vale la pena tener dentro de los equipos de diseño a un diseñador o a una diseñadora de iluminación. Y yo creo que el argumento más sólido, o por lo menos para mí más importante en cuanto al por qué es importante diseñar nuestros espacios con luz, es porque la luz se vuelve parte fundamental del cómo vivimos
¿no? Del bienestar o del malestar con el que podemos transitar en esta vida. Y si diseñamos los espacios arquitectónicamente en los que vamos a habitar, ¿por qué no diseñamos también el factor lumínico que es tan fundamental y que nos va a acompañar día y noche los 365 días del año? Entonces, el diseñar la luz con la que vamos a estar interactuando es igual de importante que diseñar la calidad y las características arquitectónicas y urbanas de los espacios con los que vamos a estar habitando. Trabajar en diseño e iluminación, ya lo mencionaba anteriormente, implica no nada más conceptualizar qué es lo que se va a hacer dentro de o para un proyecto en específico, implica saber llevarlo a la práctica, es decir, darle buen término, ¿no? Y sobre todo pensar en proyectos que, si es el caso, puedan mantenerse a lo largo de los años. Hay proyectos que tienen una vida útil muy corta, sobre todo si estamos hablando puestas teatrales, por ejemplo, pero cuando hablamos de iluminación arquitectónica, iluminación urbana, estamos pensando en proyectos que tienen un tiempo de vida 50 años, incluso más. Entonces, el pensar en esta temporalidad es muy importante porque es uno de los factores que determinan en muy buena medida el tipo de proyectos o las decisiones que se van a tomar a lo largo del proyecto, o sea, del proceso de diseño de iluminación. Cuando hablamos de los procesos o de las etapas de un proyecto de diseño de iluminación, pues tal vez podríamos estar dividiéndolo en 3 o 4 grandes etapas. La conceptualización, que es donde se determinan o donde se echan a pelear todas estas distintas ideas, estrategias lumínicas que vamos a estar utilizando, ¿no? Que en algún momento se le presentarán al cliente para obtener su retroalimentación. Pues tenemos la etapa del desarrollo del proyecto, que es el empezar a poner en documentación todas estas grandes ideas, estos conceptos, estrategias. La parte del desarrollo de proyectos se vuelve importante en el momento en el que tenemos que compartir la documentación y las estrategias con los diferentes consultores. Recordamos que vamos a estar trabajando de la mano con arquitectos, con diseñadores de interiores, pero también hay muchos otros especialistas con los cuales necesitamos estar generando consenso, necesitamos estar coordinando. Y finalmente viene la parte de proyecto ejecutivo, que es donde se hace una coordinación mucho más fina, ¿no? Y donde se transita a la implementación del proyecto. Pocas veces en una fase del proyecto se toma en cuenta la parte de evaluación. A mí me parece muy importante, una vez que se hace la entrega del proyecto con el cliente, en el que se presenta y se hace la entrega física, es decir, si vamos a hacer ajustes de iluminación, ajustes de programación, ¿no? Digamos, es el cierre de la parte de la entrega del proyecto, pero pocas veces se toma en cuenta qué sucede después. Es decir, regresar a los proyectos un mes, un año después para ver cómo han vivido, cómo han evolucionado, cómo la gente que los habita y que los usa están interactuando con ellos, ¿no? Esto nos permite entender realmente qué tan bien respondieron a esas necesidades. Entonces, a mí sí me gustaría que en el proceso de proyecto, pudieran entenderlo desde la conceptualización hasta la evaluación de lo que fue implementado y de una vez, pues desde el cómo se dio ese proceso interno, ¿no? De generación de ideas. Ahora, en esta conceptualización, uno de los puntos fundamentales, y ya lo tocábamos anteriormente, es que no hay una luz genérica. Y el trabajar en diseñar una luz de calidad es aquella que está realmente contextualizada a la especificidad de la gente que va a utilizar el proyecto, del contexto económico, del contexto social, del contexto cultural. No es lo mismo diseñar
para una familia que vive aquí en México, para una familia que vive en Noruega. Las expectativas de vida, las expectativas de iluminación, de cómo tienen que iluminarse sus espacios, son diametralmente distintas. Entonces, el proyecto de conceptualización es la base y tendría que ser la base sólida de todas estas estrategias que vamos a estar generando. Y para realmente llegar a que nuestras bases sean sólidas y que los cambios futuros que vengan por una cuestión económica, por tiempos de obra, no se vean afectados, radica en que esta conceptualización esté muy bien fundamentada en analizar todos estos factores que hacen que la iluminación se vuelva tan específica al proyecto en el que estamos trabajando. Es decir, entender cuáles son las condicionantes económicas desde el principio, cuáles son las condicionantes técnicas, espaciales, geográficas, ¿no? Cuáles son las condicionantes de tiempo para las cuales vamos a estar diseñando, si hay algunos códigos a los cuales nos vamos a tener que estar apegando. Eso entra dentro de la parte de conceptualización. No caigamos en esta idea de conceptualizar es solamente hacer imágenes poderosas. Un concepto fuerte es aquel que entiende todos estos factores que van a estar determinando el diseño de iluminación y la vivencia de los espacios. Es ahí que un concepto fuerte se puede traducir en imágenes que visualmente son muy fuertes y muy pegadoras, pero realmente se vuelve un concepto de calidad cuando tiene la capacidad de analizar, de estudiar y de absorber todos estos distintos elementos de los cuales ya hicimos mención. Ahora, como seguimiento a esta parte de conceptualización, el poder hacer la implementación requiere de un rigor en la documentación, de un rigor al trabajar con la luz, de entender cómo es que funciona la luz. En el momento en el que nosotros queremos forzar a que la luz haga lo que nosotros queremos, sin entender qué es lo que la luz de manera natural hace, pues estamos condenándonos un poco a echarnos la soga al cuello. Y es aquí donde la especificación de luminarias se vuelve crucial en el proceso de implementación, porque hay muchos factores del proyecto que tal vez no vamos a poder modificar. O sea, una condición económica, si el cliente no tiene dinero o no quiere invertir, pues no hay mucho que podamos hacer. Sin embargo, o sea, desde la especificación de luminarias podemos atajar y podemos reducir el riesgo de estos tipos de factores que nosotros no podemos controlar. Un proyecto de calidad no necesariamente va de la mano con un presupuesto mayor. Entonces es ahí donde la especificación de luminarias tiene o adquiere tanta relevancia. El que nosotros podamos escoger el producto, la fuente de luz, la temperatura de color, la capacidad de atenuación, se vuelve crucial en el cómo vamos a responder a esas necesidades del cliente. Y eso lo hacemos a través de escoger de este gran universo de luminarias y de lámparas que hay allá afuera. Es por eso que el dedicar tiempo en analizar las distintas luminarias, si es de buena calidad, si es de mala calidad, sobre todo ahora con los LEDs, como ya les platicaba antes, donde tenemos esta gran variedad desde los que venden en el súper hasta los de alta especificación, no es que necesariamente unos sean malos y otros sean buenos, todos tienen el contexto. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como diseñadores de iluminación el entender esas distintas características de cada una de las luminarias y las fuentes de luz que podemos especificar para poder alinearlas a este análisis conceptual que ya hicimos. Entonces, el especificar una luminaria no es seleccionar nada más algo que estéticamente se vea bello, algo que es fundamental porque las luminarias como objetos tienen una presencia en el espacio y definitivamente inciden en la estética y en el ambiente lumínico que vamos a estar generando. Pero necesitamos detenernos a analizar todos estos pequeños
que parecerían irrelevantes, pero no lo son. O sea, factores como es la temperatura de color, la capacidad de atenuación, la reproducción cromática, si estamos hablando de distintos ángulos del haz de luz, qué tanto se puede ajustar una luminaria o no, si es fija. Entonces, hacer una especificación de luminaria conlleva un proceso de mucho estudio, no es una decisión fácil, porque además tenemos que estar pensando en la economía, tenemos que estar pensando en el mantenimiento, ¿no? Y aquí es donde circulo de regreso a cuál es la temporalidad del proyecto en el que están trabajando. ¿5 años? ¿10 años? ¿30 años? Ahí es donde la decisión de qué luminaria vas a especificar, pues está directamente relacionada con el éxito del proyecto en el largo plazo. Que no sea exitoso y que no se vea bien los primeros 2 meses, sino que escojas una luminaria que cumpla con los requisitos que se necesitan para que a lo largo del paso del tiempo siga siendo una luminaria de calidad en un entorno de un ambiente lumínico igualmente de calidad.